En tal sentido, estimados docentes, vamos a presentar una vez más a quienes pues el día de hoy nos van a acompañar brindándonos esta información de las experiencias de aprendizaje desde Aprendo en Casa. El día de ayer ya hemos contado con ellos en el quinto webinar, y el día de hoy también nos van a acompañar, ¿no? En tal sentido, me refiero pues a la maestra Betty Pomazunco Guaitaya, especialista de la UGEL Tarma. Asimismo, al estimado maestro Santos Rodolfo Salazar Bonifacio, especialista de la UGEL Chanchamayo. Asimismo, al maestro Carlos Alberto Sánchez Cotera, especialista de la UGEL Satipo. Muy buenas tardes nuevamente, gracias por la presentación, estimado maestro Julio de Baceto, colega de la UGEL Junín. Un saludo cordial para todos ustedes, reciban desde la cálida, acogedora y ciudad de Satipo, a 632 metros sobre el nivel del mar, con un calor que los da siempre a ustedes cuando quieran visitar, todos los colegas de todas las regiones, a esta cálida ciudad de Satipo. Bienvenidos a este sexto webinar y muy buenas tardes, colega Betty, muy buenas tardes, colega Santos, también especialistas de la UGEL Tarma y Chanchamayo, respectivamente. Reciban un saludo cordial de parte mía y de todo el equipo que trabajamos en las diferentes UGELs en el área de DPCC y Ciencias Sociales. Saludos cordiales a todos nuestros maestros también que están siguiéndonos ya desde la plataforma Zoom, en esta sala virtual, y también desde el Facebook. Abrazos cordiales. Muy bien, iniciamos entonces nuestra labor en este sexto webinar programado desde las áreas de DPCC y Ciencias Sociales, bajo la denominación de las experiencias de aprendizaje desde Aprendo en Casa. El día de ayer hemos desarrollado una actividad similar, es la secuencia de la misma, y el día de hoy estaremos tratando este tema de las experiencias de aprendizaje desde Aprendo en Casa. Ya nuestros acuerdos los ha mostrado nuestro querido colega Julio, y vamos a pasar esperando que todos respetemos obviamente lo que estamos en sala Zoom para que sea fluida esta disertación. Muy bien, nuestra ruta. La ruta programada para el día de hoy, estimados colegas, es en primera instancia mostrarles el propósito de la reunión de este sexto webinar. Luego veremos en qué consiste la producción o actuación de nuestros estudiantes, un tema muy importante que define todos los procesos de evaluación. Hablaremos justamente también de los criterios de evaluación. Trataremos de establecer la relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas que nos plantean las experiencias de aprendizaje desde Aprendo en Casa. También hablaremos de la secuencia de actividades sugeridas, hablaremos del tema de evaluación formativa y concluiremos con las ideas fuerza que generarán pues una especie de conclusión de todo lo comentado el día de hoy. Muy bien, iniciamos entonces de este modo este sexto webinar programado desde la DRE, desde los colegas de las diferentes UGELs, para los maestros del área de Ciencias Sociales y de PCC. Bienvenidos todos. Adelante, maestro Santos. Muy buenas tardes con los especialistas de la Dirección Regional de Educación, de las diferentes UGELs, con los colegas maestros de las diferentes provincias de la región Junín, del área de Ciencias Sociales y del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Bueno, el equipo hoy día continúa trabajando y es un continuo, ¿no? El día de ayer hemos trabajado la primera parte y el día de hoy vamos a trabajar la segunda. Y nuestro propósito es el siguiente: fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de Ciencias Sociales y DPCC respecto a la relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas de la EDA. Como bien decía Carlos, va a ser muy importante la producción que se ha planteado. ¿Qué tienen que elaborar o presentar los estudiantes? En relación también a los criterios de evaluación. ¿Cuáles han sido los criterios de evaluación que se han planteado? Y también las actividades. Pero, ¿para qué vamos a trabajar todo ello, no? Para que el docente genere oportunidades de evaluar formativamente a sus estudiantes. Hoy día trabajamos la evaluación formativa. En ese sentido, ¿en qué consiste? Para valorar los logros y dificultades en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones a partir del análisis de evidencias de aprendizaje sobre la base de criterios. Entonces, esa evidencia presentada vamos a tener que analizar. En base a ello, decir
qué logros tiene el estudiante, pero también qué dificultades tiene, ¿no? Todo ello nos va a ayudar a clarificar el tema. Adelante, Carlos. Muy bien, estimados colegas. Todos nosotros que somos maestros del área de EPCC y Ciencias Sociales, y por cierto de las demás áreas también, entendemos que desde el momento de la planificación, desde el momento que nosotros iniciamos los procesos de planificación y planteamos los propósitos de aprendizaje, tenemos la mirada ya de qué es lo que van a producir nuestros estudiantes. Entonces, la producción o la actuación, denominada así también, va a fijar la valoración de esas evidencias para nosotros poder, a partir de una evaluación formativa, ir retroalimentando de manera constante y permanente. ¿Pero qué es la producción? Denominada también actuación. No hay forma de que el estudiante evidencie el logro o el progreso de sus competencias, sino es que tenga que producir algo y mostrarnos. La producción es, en efecto, el nivel, o se demuestra a través de ello, el nivel del desarrollo de las competencias que pone en juego nuestros estudiantes durante todo el proceso del aprendizaje. Estas evidencias las muestran a partir de un producto o una actuación, y en las experiencias de aprendizaje, estas son integradas. Estas producciones o actuaciones que recogemos se constituyen entonces, queridos colegas, en evidencias de aprendizaje de los desempeños de los estudiantes, para el cual luego, en base a la utilización de diversos instrumentos, vamos a poder nosotros valorar. Y en el caso de haber concluido un hito, poder certificar, y es más, con la mirada de una evaluación formativa, retroalimentar de manera permanente. Entonces, para ello, en este proceso de planificación, nosotros debemos proporcionar múltiples opciones para que nuestros estudiantes nos muestren sus aprendizajes a través de la producción o a través de su actuación. Por ejemplo, si el producto es elaborar un artículo de opinión o participar de un debate en nuestra área de ciencias sociales y también de EPCC es constante esta actividad, o simular un discurso político en el que expone sus argumentos y presentan sus conclusiones, este debe demostrar la movilización de varias competencias, como convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye su identidad y las capacidades que corresponden a cada una de estas competencias. Hay que también tomar en cuenta, estimados colegas, que en el proceso de todo el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, el proceso de las sesiones que vamos a ir llevando con nuestros estudiantes, tomar en cuenta las competencias transversales, porque también se deben de recoger evidencias de ello. Ahora, esta producción o actuación que deben mostrar nuestros estudiantes no son a libre albedrío, es decir, no cualquier evidencia podría ser considerado como, o no cualquier producción, perdón, podría ser considerado como una evidencia de aprendizaje. Entonces, para ello, nos planteamos los criterios de evaluación. Y es fundamental socializar estos criterios de evaluación, porque en base a ello, nuestros estudiantes van a saber qué producir y nosotros también vamos a saber o vamos a comprender qué evaluar. Esa imagen que mostramos ahí en esta diapositiva nos da a entender situaciones que de pronto nos han ocurrido a nosotros, ¿no? Porque la mayoría de colegas que trabajamos ya en el ejercicio de la docencia, venimos pues de una forma de evaluar memorística, bancaria, que no significaba mucho en la idea de repetir lo que el maestro nos decía. Y recordarán ustedes que nuestros maestros, y todos sabíamos ya, ¿no? Cada maestro, cuál era su forma de evaluar. Algunos nos presentaban para marcar falso o verdadero, otros para completar los espacios en blanco, otros para marcar la respuesta que podría ser la correcta, etc. Entonces, al final, podríamos salir aprobados o podríamos salir desaprobados, pero en verdad no entendíamos el por qué. Es que los criterios de evaluación justamente nos dice el por qué, o sea, el nivel de desarrollo explica las razones por qué podríamos aprobar o desaprobar en un sistema de evaluación certificadora, por cierto. Entonces, ¿qué son los criterios de evaluación? Son el referente específico para emitir un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias que van obteniendo nuestros estudiantes. Estos criterios de evaluación, ojo, describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que los estudiantes nos deben mostrar en situaciones visibles, tangibles, ¿no? Ante una situación planteada en un contexto determinado. Estos criterios deben de partir
desde los estándares y los desempeños que nosotros planificamos. Deben incluir también las capacidades y las competencias que se requiere movilizar según la situación. Entonces, los criterios de evaluación en realidad son el marco sobre el cual nuestros estudiantes van a elaborar sus producciones o sus actuaciones. Y como dije al inicio, estos criterios nos van a permitir, de un modo, a los estudiantes saber qué es lo que deben hacer y a nosotros como maestros entender qué es lo que debemos de valorar. Para establecer una relación entre este tema y lo que nos presenta en Aprende en Casa, vamos a presentar ahora a la maestra Betty. Adelante, maestra Betty. Gracias, maestro Carlos. Autoridades de la Dirección Regional de Educación de Junín, estimados colegas especialistas de la SUGEL de nuestra región, maestros y maestras, reciban un cálido saludo y nuestro agradecimiento por su participación en este sexto webinar de interaprendizaje. La matriz que estamos observando recoge la propuesta y la articulación curricular de la experiencia de aprendizaje 5 y nos va a permitir comprender la relación entre producción, competencia, criterios de evaluación y actividades sugeridas de la EDA 5. Denominada Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. En el programa curricular de educación básica, específicamente del nivel secundaria, aprobada con resolución ministerial 649-2016-MINEDU, en cuanto al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, respecto a la democracia, refiere que en este siglo XXI se demanda a la escuela un papel muy importante en la formación ciudadana de nuestros estudiantes. Esto con el fin de convertirlos en agentes sociales de cambio, que sean capaces de pensar, de actuar de manera propositiva frente a las demandas y desafíos que se presentan en la escuela, en la localidad, en el país. Además, hay otros desafíos sociales que se exige al área de DPCC y que son una oportunidad para formar personas seguras de sí mismas, identificadas con su cultura y su país, así como ciudadanos activos y comprometidos, capaces de proponer mejoras en la escuela, en la comunidad y el país. Por ello, a través del área de DPCC, se pretende que los estudiantes desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa y comprometida con los valores cívicos. El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la educación básica requiere el desarrollo de diversas competencias. De las 31 competencias que se consideran en el currículo nacional. Pero hablando en particular del área de DPCC, esta se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las competencias, construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Entonces, partamos del análisis del estándar del ciclo 6. De esta competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Dicho estándar está formulado en función de las 5 capacidades que se combinan para lograr el desarrollo de esta competencia 16. Tal es el caso de la primera parte que se consigna en el estándar y que dice: convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus deberes y buscando que otros también las cumplan. Se relaciona con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Esta corresponde a la capacidad, interactúa con todas las personas. Así también, construye y evalúa de manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la escuela, con base en principios democráticos. La misma que se consigna en función de la capacidad, construye normas y asume acuerdos y leyes. En cuanto a, ejerce el rol de mediador en su grupo, haciendo uso de la negociación y el diálogo
para el manejo de conflictos. Este aspecto responde a la capacidad maneja conflictos de manera constructiva. Además, respecto a propone, planifica y ejecuta acciones de manera cooperativa dirigidas a promover el bien común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como miembro de una comunidad, este aspecto está direccionada a la capacidad participa en acciones que promuevan el bienestar. Finalmente, delibera sobre asuntos públicos formulando preguntas sobre sus causas y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los propios y argumentando su postura basándose en fuentes y otras opiniones, nos permite dar una mirada a la capacidad de deliberar sobre asuntos públicos. La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Nos permite que los estudiantes relacionen sus aprendizajes con aspectos importantes como son el formar en ellos la idea de la justicia, la equidad, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. También esta área coadyuva a que los estudiantes desarrollen esa capacidad de disposición para enriquecerse en su cultura, respetando las diferencias. De igual forma, tomar posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuyen a la construcción del bienestar general en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. Esta competencia, como ya lo he mencionado, se desarrolla al combinar capacidades como son, interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promuevan el bienestar común. En cuanto a los criterios de evaluación, es importante plantear los criterios de evaluación que permitan observar lo que se espera que dichos productos o actuación nos van a dar cuenta del aprendizaje. Estos deben estar claramente definidos en relación con el propósito y con la situación, tomando como referentes a los estándares y a los desempeños. De acuerdo a lo que nos dice la resolución viceministerial 094-2020 Minedu, los criterios son los referentes específicos para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias, ya que describen las características, las cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación o un contexto determinado. Recordemos que estos criterios de evaluación nos sirven para identificar los logros y los avances, así como las dificultades de nuestros estudiantes en relación a las competencias. También favorecen el desarrollo de la autonomía y la autorregulación progresiva en el proceso de aprendizaje. De otro lado, nos permiten analizar e interpretar las evidencias con la finalidad de identificar cuán cerca o cuán lejos se encuentran los estudiantes del nivel de logro esperado de la competencia. Así también nos permiten que podamos generar oportunidades y andamiaje para acompañar a los estudiantes para el logro de las competencias, orientando en el proceso de enseñanza. Y, del mismo modo, dan lugar a que podamos disminuir la posibilidad de generar malas interpretaciones de las evidencias de aprendizaje. Respecto a la producción, que también figura en el recuadro que ustedes y que estamos observando en la PPT. Respecto a la producción, como parte de la experiencia de aprendizaje se debe plantear productos o actuaciones que generen evidencias del nivel de desarrollo de las competencias. Estas producciones, actuaciones, deben permitir observar el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes, tanto en un producto o actuación integradores, como en aquellos que dan cuenta de la competencia específica asociada a determinada área, como es el caso de DPCC
o de ciencias sociales. En el caso de la EDA 5, se propone como producción un discurso de difusión para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua, con el fin de construir una mejor sociedad. Según el propósito de aprendizaje establecido, debemos tener en cuenta a los criterios, las mismas que se determinan para poder evaluar estas evidencias de aprendizaje. Es decir, reflexionar sobre qué situación significativa se debe ofrecer a los estudiantes para que ellos movilicen, pongan en juego determinados niveles de sus competencias y evidencien sus desempeños. Este análisis va a dar lugar a seleccionar o establecer las evidencias de aprendizaje más relevantes o representativas de los estudiantes. De esta manera, se va a poder observar la combinación de las capacidades de la competencia 16 en una situación significativa. También es posible que una misma evidencia de aprendizaje nos permita recoger información sobre la combinación de más de una competencia o desempeño de grado. En este contexto, el docente debe determinar previamente qué área, qué competencias se desean observar. Adelante, maestro Santos. Muy bien. Bueno, la maestra Betty nos ha explicado en relación a la competencia del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Yo voy a tener la oportunidad de explicarles en relación a la competencia construye interpretaciones históricas del área de ciencias sociales. Cuando nosotros vamos, tenemos que ir en relación desde el título, ¿no? ¿Qué nos dice? Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Entonces, vamos a ir encontrando toda esa relación que existe para evaluar en relación a la producción. Ahora bien, cuando nosotros vamos a establecer los criterios de evaluación, debemos tener una mirada principal, que es nuestro estándar de aprendizaje. En ese sentido, tenemos a la vista el estándar de aprendizaje del sexto ciclo. ¿Qué nos dice? ¿No? Explica procesos, hechos históricos a partir de la clasificación de las causas y consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias y usando términos históricos. Explica su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo, identificando simultaneidades. Emplea distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía. Compara e integra información de diversas fuentes, estableciendo diferencias entre las narraciones de los hechos y las interpretaciones de los autores de las fuentes. En este sentido, vamos a analizar ahora los criterios. ¿Qué nos dice? Analiza y compara fuentes históricas para obtener información sobre el manejo y uso del agua en la sociedad inca. Entonces nos damos cuenta que sí está relacionado con el estándar, ¿no? Compara e integra información de diversas fuentes. Ahora, en este trabajo de esta quinta experiencia de aprendizaje, el estudiante ha tenido acceso a la fuente A sobre andenes o terrazas, a la fuente B sobre Moray, una construcción inca, fuente C, canales, terrazas y puquios, y fuente D, Hualcolpi o Uncolpi o puquios de la cultura nazca, ¿no? ¿Ya? Entonces, ha tenido la información, ha analizado y ahora vamos a ver en el producto si ha podido analizar, si ha podido comparar o no. En el segundo criterio, dice, explica los cambios y permanencias sobre el manejo y uso del agua en la sociedad inca en comparación con la actual. ¿Cuál era el uso y manejo que se hacía del agua en el tiempo de los incas y cómo es en la actual, ¿no? El estudiante debe tener esa capacidad de hacer esa comparación. Ahora, consigo tenemos el tercer criterio, dice, argumenta su postura sobre la pregunta histórica considerando los cambios y permanencias sobre el manejo y uso del agua en la sociedad inca y la actual, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta histórica?
¿Cómo manejó y usó el agua la sociedad inca? Entonces, es complemento del segundo criterio. Explica los cambios y permanencia, pero acá argumenta su postura sobre la pregunta histórica considerando los cambios y permanencia. Entonces, establecidos los criterios que están muy relacionados al estándar, tenemos las actividades. La actividad 6 nos dice, analizamos fuentes históricas sobre el manejo y uso del agua. Como les decía, han tenido que analizar fuente A, fuente B, fuente C y fuente D. La actividad 7, explicamos los cambios y permanencias sobre el uso, sobre el manejo y uso del agua. Son actividades continuas que el estudiante ha realizado y que va a conllevar, cuando hacemos un análisis con estos criterios y con estas actividades, hacer una evaluación de la producción. ¿Dónde encuentro, cómo evalúo yo el trabajo del estudiante? ¿Qué dice? Discursos de difusión para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua. Si estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de analizar y comparar fuentes, de hecho, ¿cómo ha sido el acceso al agua en el tiempo de los incas? Pero no solo podemos quedarnos ahí, ¿no? Si nosotros de repente hemos diversificado y trabajamos en Huancayo, por ejemplo, podemos trabajar sobre Guarivilca, Pacarina o lugar sagrado, lugar donde brotaba fuentes de agua, por ejemplo. O Chaquipuquio, fuente de agua salobre en San Pedro de Cajas. Entonces, son aspectos que nos van a ir ayudando a poder, en primer lugar, diversificar estas experiencias de aprendizaje, pero también tocar aspectos del contexto, de la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, con el fin de construir una sociedad. Hoy en día, como decía el día de ayer, hay problemas de agua. No solo depende en Huancayo, en otras provincias, en otros distritos, en otros anexos. Entonces, ¿cómo debemos ir formando a nuestros ciudadanos, a nuestros estudiantes con bastante responsabilidad, sensibilizándolos? Yo estoy seguro que ellos van a contribuir a forjar una sociedad más justa, más duradera. Adelante, maestro Carlos. Sí, para poner en contexto a nuestros maestros que nos están escuchando, o recordarles en todo caso, estamos relacionando este webinar con la experiencia de aprendizaje del sexto ciclo, que es la quinta experiencia de aprendizaje bajo el título de Promovemos acciones para una mejor sociedad. ¿Ya? Entonces, estamos relacionando la parte teórica con la parte de análisis y la práctica que ustedes como maestro están en proceso de desarrollo, en algunos casos ya lo habrán desarrollado, y nosotros aclarando algunos puntos muy importantes para la labor docente. Muy bien, en toda experiencia de aprendizaje, estimados colegas, se presenta una secuencia de actividades que son sugeridas para desarrollarlas. Por cierto, en un proceso de diversificación, los maestros tenemos la posibilidad de hacer adaptaciones, mejoras en la perspectiva del contexto de cada institución educativa, de cada localidad. Esta secuencia de aprendizaje están organizadas en una idea justamente de que la construcción de saberes o la construcción de aprendizajes tiene todo un proceso que va desde lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, en una primera instancia, nuestros estudiantes tendrán que leer y comprender, ¿no es cierto? Si les presentamos un texto, por ejemplo, para que después puedan explicar, para que posteriormente puedan argumentar y dar soluciones a partir de inferencias e hipótesis. Entonces, esta secuencia de actividades está dado de esa forma y presenta un orden lógico y coherente para lograr el propósito planteado e ir desarrollando en ellos los productos o actuaciones. En este planteamiento de actividades se consideran los enfoques curriculares de las áreas según corresponda, según lo planificado, según lo que hemos mencionado en el propósito. Ahora bien, obviamente estas secuencias de actividades sugeridas y las actividades que ahí se plantean pretende buscar el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, para lo cual se les invita a hacer una permanente reflexión, a realizar una permanente reflexión acerca de sus progresos, de las competencias que se están movilizando. Por ello es muy importante, estimados colegas, que esos criterios de evaluación
y las ideas de producción tienen que estar muy claras, muy explicadas con nuestros estudiantes, dialogadas con ellos y en un lenguaje sencillo. Dada esta situación de las actividades sugeridas que se plantea desde Aprende en Casa en las experiencias de aprendizaje, se busca también saber qué están aprendiendo y qué dificultades están presentando en este proceso. Asimismo, se les da espacio para que nuestros estudiantes puedan organizar sus actividades, su tiempo, sus recursos, etc. Ahora, se proyectan, por cierto, actividades factibles de ser ejecutadas, de ser desarrolladas, considerando siempre el propósito, que movilicen diversas competencias y que promuevan el diálogo de saberes intercultural, intergeneracional, y de ser el caso, involucren también a los actores más cercanos en este contexto de aprendizaje remoto, nuestros o los padres de familia, que son el soporte de la ayuda de nuestra labor docente bajo estas consideraciones de trabajo a distancia. Entonces, es muy importante comprender, ya cuando nos corresponda a nosotros, estimados colegas, elaborar nuestras experiencias de aprendizaje, que las actividades deban estar secuenciadas siguiendo un orden lógico y coherente. Probablemente desde los niveles más simples de los procesos de pensamiento hasta aquellos que son los más complejos para asegurar que nuestros niños aprendan como se sugiere desde las experiencias de aprendizaje y de lo que es lo más natural, dada la evaluación formativa que nosotros también recurrimos en el proceso para ir retroalimentándonos. Muy bien. Para explicar este tema de la secuencia de actividades sugeridas de Aprende en Casa, tenemos a la maestra Betty. Gracias, maestro Carlos. Efectivamente, la secuencia de actividades sugeridas que aparecen en el documento de la experiencia de aprendizaje, para todos los casos debe ser revisada y debemos comprender con nuestros estudiantes cómo están vinculadas estas actividades. Antes de iniciar, debemos organizarnos y conocer las actividades. Los estudiantes deben comprender la situación que los va a motivar durante la experiencia de aprendizaje, así como el propósito y el producto final que va a evidenciar el desarrollo de sus competencias. También es necesario que los estudiantes conozcan la ruta de las actividades que van a seguir para lograr el propósito, para lo cual ameritará que planifiquen el tiempo que van a emplear para cada actividad en un horario semanal y reconocerán además la importancia de contar con un portafolio. En la EDA 5 hay grupos de actividades, macrogrupos de actividades como son el análisis sobre el derecho al acceso al agua y el uso de recursos, y además el planteamiento y elaboración de la propuesta de acciones. Hablando del área de DPCC, en función de la competencia que se está movilizando, que es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, en esta experiencia de aprendizaje 5 se han considerado dos actividades. Una, en el análisis sobre el derecho al acceso al agua y uso de este recurso, y otra, en planteamiento y elaboración de la propuesta de acciones. Específicamente, en análisis se está considerando la actividad 1, centrándose en deliberamos sobre el derecho al acceso al agua, a partir del cual los estudiantes van a desarrollar una actividad para definir una posición sobre el derecho al acceso al agua, para sustentar sus argumentos basados en una experiencia y a los textos que van a ir analizando. La finalidad es que debatan con sus compañeros sobre el derecho al agua, buscando construir conclusiones en común. En el grupo de actividades, planteamiento y elaboración de las propuestas de acción, se ha considerado con respecto a DPCC y esta competencia participa democráticamente en la búsqueda del bien común, la actividad 9, denominada proponemos acciones para ejercer nuestro derecho al agua. En esta actividad, los estudiantes
deberán proponer acciones para fomentar el ejercicio del derecho al acceso al agua. Para ello, primero deben conocer los principios que rigen el derecho al agua. Luego, deberán identificar cuáles de estos principios no se cumplen en su localidad. Finalmente, deberán proponer acciones vinculadas a dichos principios, empleando la información que han ido recopilando y produciendo en las actividades previas, a fin de argumentar su propuesta. De este modo, los estudiantes van a poder tomar una posición sobre el derecho del acceso al agua, el cual es un derecho humano y ciudadano. Ahora, si hablamos ya en términos generales de lo que viene a ser la secuencia de actividades o de acciones planteadas, se debe presentar, como lo ha mencionado ya el maestro Carlos, un orden lógico. Y eso es lo que estamos observando en esta EDA 5. En una primera parte, están analizando sobre los derechos al acceso al agua. Para ya en un segundo grupo de actividades, dar su planteamiento y elaboración de las propuestas de acción. La secuencia de actividades debe verse de manera clara, relacionada con la situación que se ha planteado, y debe guiar a los estudiantes al desarrollo de recursos claves, de las competencias que le van a permitir enfrentar las mismas. El conjunto de actividades debe llevar al estudiante a poner en juego diversas competencias que van a estar asociadas y que deben estar organizadas por áreas, tal y como podemos verificar en el documento que tenemos en Aprendo en Casa. La secuencia de actividades debe plantear la conexión con el uso de los recursos, con los materiales educativos, como puede ser, por ejemplo, el cuaderno de trabajo, las fichas de autoaprendizaje, las fuentes escritas u orales, entre otros. Las actividades, además, deben promover el diálogo de saberes, el diálogo intercultural y el diálogo intergeneracional para la comprensión desde las diferentes perspectivas y en particular desde el área de DPCC para coadyuvar a el enfoque que propiamente tiene esta área. Adelante, maestro Santos. Muy bien, vamos ahora a tener una mirada de las actividades del área de ciencias sociales, ¿no? En este sentido, se está trabajando la primera competencia y vamos a analizar, a ver, ¿qué es lo que se le está pidiendo al estudiante en cada una de estas actividades? Como bien decía la maestra Betty, hay una ruta de actividades. En esta quinta EDA hay 3 tipos de actividades, ¿no? Entonces tenemos el análisis sobre el derecho al acceso al agua y el uso de este recurso. Segundo grupo de actividades, planteamiento y elaboración de la propuesta de acciones. Y tercer grupo de actividades, revisión y socialización de nuestra propuesta de acciones. En este caso, las actividades de ciencias sociales están dentro del primer grupo, ¿no? Análisis sobre el derecho al acceso al agua y el uso de este recurso. En este grupo de actividades, los estudiantes tendrán un acercamiento a la problemática de acceso al agua. ¿Qué nos dice actividad 6? Analizamos fuentes históricas sobre el manejo y uso del agua. Ya les decía antes que se le ha proporcionado al estudiante la fuente A, fuente B, fuente C y fuente D. En esta actividad, a partir del análisis de diversas fuentes, reconocerán el manejo y uso del agua en la sociedad inca. Sobre esa base, identificarán cómo esos aportes permanecen hasta hoy y sustentarán una postura inicial frente a la siguiente pregunta histórica. ¿Cómo manejó y usó el agua la sociedad inca? Entonces, este es el trabajo que tiene que realizar y responder esta pregunta histórica el estudiante en la actividad 6. ¿Qué nos dice la actividad 7? Que también está en este grupo de análisis sobre el derecho al acceso al agua y el uso de este recurso.
En este grupo de actividades, los estudiantes realizarán una explicación de los cambios y permanencias sobre el manejo y uso del agua. Actividad 7. Ahora, en términos, tenemos que analizar lo siguiente, ¿no? Actividad 6 dice, analizamos fuentes. Actividad 7, explicamos los cambios y permanencias. Entonces, nos vamos dando cuenta que ya se le pide más al alumno en la actividad 7. Ahora, vamos a ver. Continuando con lo iniciado en la actividad 6, en esta actividad profundizarán su análisis de las fuentes. Para ello, identificarán el punto de vista del autor. Entonces, ya está yendo un poco más a fondo, ¿no? Identificarán el punto de vista del autor, las coincidencias y diferencias entre las fuentes y las ideas más importantes que contribuyen a resolver el reto de la experiencia de aprendizaje. A partir de esta información, plantearán su respuesta final frente a la siguiente pregunta histórica. ¿Cómo manejó y usó el agua la sociedad inca? Entonces, colegas maestros, nos damos cuenta, son actividades continuas, pero de la actividad 6 a la actividad 7 se complejiza, ¿no? Hay más aspectos que tiene que realizar el estudiante. Creo que todos estamos preparados, colegas maestros, para contribuir en ese análisis, en esa reflexión conjuntamente con nuestros estudiantes, y estoy seguro que vamos a contribuir al logro de sus aprendizajes. Adelante, Carlos. Muy bien, me parece muy importante ese análisis que estamos haciendo para ver la complejidad de menor a mayor, por cierto, en las actividades planteadas secuencialmente. Avanzamos. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Es una frase acuñada por Pedro Ravela en un libro que invito, todos tenemos la obligación de leerlo. Ese libro se denomina ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? Reflexiones y propuestas de trabajo para docentes. Es fundamental entonces tener la idea de cómo va a ser nuestra forma de evaluar. Y bajo la resolución ministerial número 281-2016 del Minedu, que establece el Currículo Nacional de Educación Básica, se plantea un enfoque formativo de la evaluación. ¿Qué es la evaluación formativa entonces? Desde este enfoque al que hago mención, la evaluación es un proceso constante, permanente, recurrente, en el que se recoge y valora información relevante acerca de cómo nuestros estudiantes van desarrollando las competencias que hemos planificado, que hemos programado a partir de los propósitos de aprendizaje. Con el fin fundamental, diría yo, el fin supremo de la evaluación formativa, que es el de contribuir oportunamente, pertinentemente, a la mejora de sus aprendizajes. Entonces, la evaluación formativa tiene como característica que es una evaluación para el aprendizaje. No es en sí mismo una evaluación del aprendizaje con fines certificadores, sino para el aprendizaje, en la medida de que nosotros como maestros vamos a ir desarrollando una serie de acciones de retroalimentación constante y permanente, sobre todo aquella que implica la reflexión del estudiante sobre su propia producción, para que él pueda lograr mejorar sus aprendizajes y obtener lo que todos los maestros nos planteamos desde el inicio, ¿no? ¿Qué van a aprender hoy nuestros estudiantes? Y la evaluación formativa nos permite justamente llevar a ese camino para que la producción o actuación de nuestros estudiantes sea de la misma forma como nosotros hemos planteado los criterios y de la mirada que tiene el propósito de aprendizaje planificado en la experiencia de aprendizaje. Sobre la evaluación formativa y la ruta que debemos de seguir, nos va a explicar la maestra Betty. Gracias, maestro Carlos. Bien, considerar la ruta de la evaluación de las experiencias de aprendizaje nos van a permitir efectuar una evaluación teniendo como centro al estudiante. Y por lo tanto, contribuir a su bienestar. En este caso, dando una mirada importante a reforzar su autoestima, ayudándolo a consolidar una imagen positiva de sí mismo
y de confianza en sus posibilidades. En última instancia, con la finalidad de motivarlos a seguir aprendiendo, para lo cual debemos preguntarnos qué ruta debo seguir en la evaluación. ¿Por qué evalúo? Me preguntaré primero. Luego, formularé la pregunta, ¿qué evalúo? ¿Cuándo evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Y con qué evalúo? Recordemos que en las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de la evaluación ha ido evolucionando de manera muy significativa. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza, que solo calificaba lo correcto o lo incorrecto, y que situaba únicamente al final del proceso la tarea que se realizaba. Hoy en día está centrada en una práctica que pone la mirada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta de manera oportuna con respecto a su progreso durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, es diagnóstica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. La evaluación, según nos dice el Currículo Nacional de Educación Básica, cumple un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, sino más bien para impulsar la mejora de los resultados educativos y también de la práctica docente. Esta última parte con respecto a la práctica docente y a su mejora a partir de la construcción de su práctica pedagógica y una reflexión permanente. Asimismo, debemos recordar que el Currículo Nacional de Educación Básica, en contraste con lo que también nos dice la Resolución Viceministerial 094-2020 Minedu, el enfoque de la evaluación que se aplica en el sistema educativo del Perú es formativo. Tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje, como si la evaluación es del aprendizaje. Ambos fines son relevantes y forman parte integral de la planificación de las diversas experiencias de aprendizaje, que están orientadas al desarrollo de las competencias y, por lo tanto, deben estar integrados a dichas experiencias y deben estar inmersos o alienados a los propósitos de aprendizaje. Adelante, maestro Carlos. Muy bien. Sin desmerecer el conocimiento, porque es la base también de todo lo que una sociedad construye en la idea de mejorar su actividad científica, por ejemplo, es que la evaluación centrada en el aprendizaje pretende una mirada distinta a lo que se ha establecido desde siempre, una acción repetitiva del conocimiento. Tradicionalmente, la evaluación se usaba para determinar qué tanto sabía, qué tanto podía repetir, y si es mejor al pie de la letra de lo que decía el maestro, los conocimientos que le impartía, entonces obtenía una calificación de las más altas. Entonces, en esta idea de que nuestro estudiante repita todo lo que el maestro le da, había que entrenar a cada uno de ellos para que repitasen justamente lo que se quería, lo que el maestro deseaba. Entonces, las pruebas o los exámenes eran lo fundamental, y entrenar para que nuestros estudiantes repitan todo lo que dice el texto o todo lo que había mostrado el maestro significaba una forma de evaluación sesgada, por cierto, de los aprendizajes. Esto conllevaba a una educación del tipo bancario, memorística, donde el que más conocimientos acumulaba y con mayor fidelidad repetía, era el mejor estudiante, el que tenía la nota más alta. Ante esta situación, por cierto, habrá habido también todo un proceso reflexivo como sociedad, como cultura, es que se plantea la evaluación formativa. Y es que esta evaluación
formativa está centrada en el aprendizaje para identificar qué logros está teniendo nuestros estudiantes, cuáles son las dificultades que nos muestra al ser recurrente esta forma de evaluar con el enfoque formativo, es permanente por cierto, y poderlos apoyar, ayudar e ir mejorando, obviamente con la compañía nuestra, con la compañía del docente. Entonces, ahora, digo, desde hace un tiempo ya, desde el 2016, en que entra en vigencia el Currículo Nacional de Educación Básica, lo que pretendemos es que la evaluación esté centrada en el aprendizaje. Y para ello, nosotros como maestros debemos de desarrollar una serie de acciones distintas a las anteriores, por cierto, que inviten a la reflexión, sobre todo de las formas y los modos en que nuestros estudiantes están aprendiendo y les permitan a ellos tomar para sí no solamente los conocimientos, sino el uso de ellos en una vida cotidiana que es para donde se necesita. La siguiente pregunta de esta ruta que ha manifestado la maestra Betty, justamente la va a responder ahora. Adelante, maestra. Gracias, maestro Carlos. Para responder esta pregunta, una vez más, voy a recoger lo que precisa el Currículo Nacional de Educación Básica en el capítulo 7, en contraste con la resolución viceministerial 094-2020 Minedo. ¿Qué se evalúa? Desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada vez más complejos de uso combinado, de uso pertinente de las capacidades, donde se tome como referente a los estándares de aprendizaje, ya que estos describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren nuestros estudiantes al finalizar el ciclo de la educación básica, determinado ciclo. Hablando en función de la EDA 5, nos estamos enfocando en el ciclo 6. En ese sentido, los estándares de aprendizaje van a constituir criterios claros y precisos, además comunes para comunicar no solo si se ha logrado alcanzar el estándar, sino para señalar cuán lejos o cuán cerca está cada estudiante de alcanzarlo. Recordemos que los estándares de aprendizaje son descripciones de desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. De acuerdo a la secuencia que sigue, la mayoría de los estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de una manera concatenada, articulada, a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas descripciones además van a definir el nivel que se espera que puedan alcanzar nuestros estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Es sabido que en un mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como seguramente ustedes en su práctica diaria lo han evidenciado. Hay diferencias y muchos estudiantes quizá no logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o cuán lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera que logren al final de cada ciclo. De este modo, los estándares nos van a dar información, nos van a proporcionar información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y a ayudarlos a avanzar hacia los niveles esperados. Maestro Carlos, por favor, a la siguiente diapositiva. El PPT que estamos observando nos permite tener claro que lo que se evalúa son habilidades cognitivas productivas por sobre las habilidades reproductivas o memorísticas o mecánicas, frente a lo cual nos preguntamos, ¿qué producciones van a permitir evaluar cómo el estudiante toma decisiones y combina sus recursos? Recordemos que la producción propuesta en la EDA 5
es un discurso de difusión para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua, con el fin de construir una mejor sociedad, para lo cual el estudiante debe identificar los conocimientos y habilidades que posee y que están disponibles en su entorno. Analiza además las combinaciones más pertinentes o adecuadas, la situación y el propósito, para que luego pueda tomar decisiones, ejecutar y poner en acción la combinación que ha seleccionado. De acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado, es usar las capacidades de manera combinada y ante situaciones nuevas. Adelante, maestro Santos. ¿Puede activar su micrófono, Ya, maestro muy bien. Santos, por favor? En esta tarea de evaluación formativa, el primer paso es comprender la competencia de evaluar. El día de ayer, la maestra Betty explicaba bien cada competencia que se está trabajando en esta quinta experiencia de aprendizaje. Pero, ¿qué significa comprender y entender bien cada competencia? Nosotros como docentes tenemos esta tarea. Significa que debemos conocer sus capacidades, sus desempeños, su estándar, y también todo lo relacionado a ciudadanía activa y desarrollo personal, que son aspectos importantes en esta tarea. Ahora, si nosotros vamos a ciudadanía activa y desarrollo personal, pues vamos a decir que está muy relacionado a este tema de fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho a acceso y uso del agua, ¿no? Ciudadanía activa, que es una tarea importante en el trabajo que debemos hacer tanto a nivel del área de ciencias sociales como también de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y también desarrollo personal. Entonces, nuestra tarea es compleja, pero es bonita también, ¿no? Cuando encontramos sentido en nuestro trabajo, en que vamos encontrando esa razón de ser de nuestra área y de qué manera nosotros podemos ir contribuyendo a esa formación de esta nueva generación. Acá están resaltadas, de hecho, las dos áreas que estamos trabajando, pero también están las tres competencias del área de comunicación, está la competencia del área de matemática, de CIT y la competencia transversal, gestión su aprendizaje de manera autónoma. Siguiente, maestro Carlos. Ahora, el segundo aspecto es seleccionar una producción que sea significativa y retadora para el estudiante. A lo largo de los 2 días estamos viendo todo este trabajo y se ha pedido en esta quinta experiencia de aprendizaje como producción un discurso de difusión para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua, con el fin de contribuir a una sociedad, a una mejor sociedad. Ahora, pero si nosotros hemos diversificado, puede ser un discurso que nos ha planteado Aprendo en Casa, no necesariamente, ¿no? Puede ser un artículo de opinión, puede ser una infografía, puede ser un tríptico, puede ser un afiche. Entonces, cualquiera de estas producciones que ha podido realizar el estudiante. Pero en este caso, le hemos pedido netamente un discurso de difusión, ¿no? Para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua, con el fin de construir una mejor sociedad. Creo que es un tema muy de día, muy de problema actual, entonces verdaderamente va a ser significativa y retadora para los estudiantes. Adelante, Carlos. Bien. La PPT que estamos observando nos permite tener una visión holística sobre cuándo evaluar, y teniendo en cuenta que el propósito de aprendizaje son las competencias, las mismas que están impregnadas de los enfoques transversales, partamos de la idea que el desarrollo de las competencias de los estudiantes
es una construcción constante, como podemos ver en la gráfica, deliberada y consciente, propiciada por los docentes en las instituciones educativas o programas educativos. Este desarrollo además se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las competencias que están establecidos en el CENEP a lo largo de la educación básica permiten el logro del perfil de egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas además se van a prolongar y combinar con otras a lo largo de la vida escolar. En ese sentido, reiteramos lo que hemos ido mencionando respecto a la evaluación y que también lo podemos observar en esta PPT. Mediante la evaluación para el aprendizaje, podemos comprender una visión, la evaluación para el aprendizaje, la misma que tiene una finalidad formativa, donde se retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje y reconozca sus fortalezas, sus dificultades, sus necesidades y en consecuencia gestione su aprendizaje de manera autónoma. Dado el propósito formativo de la evaluación, esta es constante. Todo lo que permita la retroalimentación del desarrollo de la competencia y los recursos que se utilicen van a dar lugar al aprendizaje. Al hablar de la evaluación del aprendizaje, que es con finalidad certificadora, esta nos va a permitir asumir el nivel de logro de un estudiante y el que ha alcanzado en las competencias hasta un momento específico. Efectivamente, entonces, la evaluación debe estar presente a lo largo del proceso de aprendizaje y ser parte de la planificación de la enseñanza. Maestro Carlos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien. A continuación, vamos a proponer algunas acciones para dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué pautas debemos tener en cuenta para hacer el seguimiento al aprendizaje de nuestros estudiantes? Primero, durante el desarrollo de las actividades, se debe retomar y promover la reflexión sobre el reto presentado al inicio de la experiencia de aprendizaje, así como el propósito planteado. Se debe tener en cuenta qué es lo que va a dar lugar a cada actividad. Esto va a fomentar que los estudiantes tengan presente de qué manera cada una de las actividades están relacionadas, concatenadas, y los vamos a ayudar a resolver el reto planteado. Asimismo, para que los estudiantes puedan expresarse de manera libre, se debe garantizar un clima de escucha activa, diálogo y respeto. Así ellos se van a sentir en confianza y con seguridad para poder participar y acoger también las ideas de los otros compañeros y los otros miembros del aula. Se debe hacer el seguimiento a la construcción de los nuevos aprendizajes, así como a la modificación, a la adaptación e integración de recursos o saberes diversos. En el proceso se debe generar también el conflicto cognitivo a través de preguntas que conlleven a los estudiantes a cuestionarse, a hacer una reflexión. También se pueden seleccionar algunas producciones y pedir a los estudiantes que vayan identificando lo que sabían antes y lo que han logrado tras el desarrollo de la experiencia de aprendizaje y las actividades. Se debe identificar quiénes avanzan con mayor involucramiento, seguridad, autoestima, quiénes presentan dificultad. A ellos se les debe brindar un apoyo especial. Estos últimos deben ser atendidos según sus necesidades. Por ejemplo, si un estudiante tiene algunas dificultades, podemos utilizar una estrategia que también está propuesta en la cartilla de Aprende en Casa, denominada ticket de salida. Esta consiste
en entregar a los estudiantes hojas con algunas preguntas que deben responder al finalizar la sesión o la actividad de trabajo. Y estas van a reflejar el aprendizaje más importante o más destacado. De esta manera, el docente va a poder identificar aquellos estudiantes que todavía tienen dificultades y con quienes debe trabajar con mayor incidencia. Hacia el final de la experiencia de aprendizaje, se debe orientar a los estudiantes para que contrasten las respuestas de inicio y de cierre de la experiencia. Así van a tomar conciencia de los nuevos aprendizajes y, por último, reflexionar sobre los logros que han podido alcanzar tras el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Maestro Carlos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, veamos ahora las acciones que se deben destacar para realizar la retroalimentación. Para desarrollar la retroalimentación, debemos comunicar a los estudiantes de manera oportuna qué es lo que esperamos que logren tras el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Recordar que las expectativas se asocian también a los criterios de evaluación que han sido formulados. En este proceso, donde los estudiantes van a leer, discutir, ajustar los criterios, bueno, en un lenguaje sencillo se les tiene que explicar a ellos cuáles van a ser los criterios con los cuales van a ser evaluados, y esta tarea debe realizarse de manera oportuna. Asimismo, se debe retroalimentar el proceso y las producciones o actuaciones de los estudiantes, usando los criterios de evaluación. Es necesario recordar que se debe retroalimentar a las producciones y o actuaciones, más no a las personas. Esto puede conllevar a sesgos o errores en el proceso de la retroalimentación. Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones o actuaciones, se debe poner énfasis en los aspectos positivos para brindar la retroalimentación e incluir acciones concretas que sean realizables para los estudiantes. Además, se sugiere organizar la retroalimentación identificando necesidades individuales. Se debe dar la retroalimentación uno a uno, de manera particular, individualizada, y además se debe brindar una retroalimentación grupal. Esta retroalimentación que se ofrezca de manera grupal debe ser en función de los estudiantes que tienen las mismas dificultades. Recordemos también que es importante que los estudiantes aprendan a evaluar su producto o actuación utilizando los criterios de evaluación, puesto que ellos les va a permitir monitorear sus avances. También va a dar lugar a que tomen decisiones con respecto a su aprendizaje a través de la reflexión. Para ello, se debe propiciar la autoevaluación y coevaluación. Se debe brindar retroalimentación específica y priorizada. Recordemos que los estudiantes puedan necesitar mejoras en varios aspectos, pero no podrán hacer todo a la vez. Además, la información que se les brinde debe ser clara para que sepan cuál es el siguiente paso que deben tomar. Por otro lado, se debe programar reuniones con los estudiantes y sus familias, o con las familias de los estudiantes que requieran mayor apoyo, mayor reforzamiento, retroalimentación, para destacar los aspectos positivos y los logros que están alcanzando, así como los puntos que son necesarios de ser considerados para una mejora. Es preciso también revisar el cuaderno o portafolio de aprendizaje según la calendarización que se ha planteado para la evaluación de los productos y o actuaciones. A decir por Rebeca Nijovic, en contraste con lo que también nos dice el currículo nacional, la retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y avances que presentan. Con esta información
pueden ajustar sus estrategias de enseñanza a fin de satisfacer las necesidades identificadas de los estudiantes e ir diseñando nuevas situaciones significativas, replantear sus estrategias, corregir sus metodologías, replantear la manera de relacionarse con los estudiantes, saber qué se debe enfatizar, qué es lo que se debe considerar para acortar las brechas entre el nivel actual del estudiante y el nivel que se espera que alcance. Para ello, debemos considerar atender las necesidades de aprendizaje identificadas, brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes y desarrollar las capacidades de autoevaluar el propio desempeño. Esto último, respecto a las capacidades de evaluar el propio desempeño como maestro, también va a permitir que a través de la reflexión vayamos implementando nuevas estrategias que den lugar a la mejora en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza de las necesidades identificadas consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros, sus progresos, en relación con los niveles que se espera que alcancen, en relación a las competencias. Esta información les va a permitir hacer una comparación, lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente ha realizado o ha hecho. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos. Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del estudiante, identifica los puntos o nudos críticos recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Es necesario concentrarse en las preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los nudos críticos? ¿Cuál es la razón probable para estos nudos críticos? ¿Qué necesitas saber para resolver las dificultades y no recurrir en los errores, entre otras preguntas? Adelante, maestro Santos. Muy bien, entonces observamos que es muy importante el proceso de retroalimentación bajo el enfoque de la evaluación formativa. Para entender este aspecto, es importante realizar también el análisis e interpretación de las evidencias. Ayúdenos, maestro Santos, a comprender esa situación también. Sí, muy bien. Lo que explicaba la maestra Betty es muy, muy importante para realizar justamente esta tarea. Si bien es cierto, esto es solo una propuesta, es un camino. Yo estoy seguro los colegas de las diferentes instituciones educativas, tanto de ciencias sociales como de PCC, han trabajado, ya están evaluando las evidencias, se han diversificado, de repente son otras evidencias, pero en sí todos estamos dando pasos en esto de la evaluación. Yo estoy seguro que vamos en ese camino y lo más importante es atrevernos, ¿no? Siempre yo cuando me dirijo a los docentes digo, hay que atrevernos, hay que hacer. Y eso nos ayuda día a día a consolidar nuestros aprendizajes. Si bien es cierto, ya están establecidos los criterios de evaluación, este discurso, esta evidencia o este producto es un prototipo que está en Aprendo en Casa, ¿no? Hemos utilizado ese prototipo. ¿Qué dice? Señor director, estimados profesores y queridos compañeros, es para mí un honor dirigirme a ustedes. Hace poco unos turistas hablaron muy bien de nuestro Perú, quedaron impactados por el sistema de riego y por cómo continúa en la actualidad. Hoy quiero profundizar en este conocimiento hidráulico de nuestros antepasados, una de tantas razones por las que debemos sentirnos orgullosos. Siento orgullo de la sabiduría que tuvieron para producir cultivos en los Waru Waru, tierras que se pueden cultivar en las zonas inundadas, como los del altiplano de Puno. Siento orgullo al ver nuestro territorio con muchos andenes, en casi 1 millón de hectáreas. Esto significa que se adecuaron a condiciones y variaciones de clima, lo que ahora nos señala cómo afrontar el calentamiento global. Y siento orgullo de los acueductos de Nazca. Estos merecen ser considerados una maravilla de la ingeniería hidráulica moderna, porque cruzan grandes distancias para lograr traer el agua desde los propios manantiales
cercano a los ríos. Por esta y muchas razones más, me siento orgulloso de nuestros antepasados y de la gran sabiduría ancestral. Muchas gracias. Entonces, como les digo, decía, este es un prototipo, ¿no?, que ha presentado. Acá hemos resaltado sistema de riego, producir cultivos en el Huaru Huaru, muchos andenes, acueductos de Tasca. Ahora, lo que está en rojo, lo que está refiriendo a la actualidad, ¿no? Continúa en la actualidad, lo que ahora nos señala cómo afrontar el calentamiento global, merecen ser considerados una maravilla de la ingeniería hidráulica moderna, y lo que está en verde, una de las tantas razones por las que debemos sentirnos orgullosos. Siento orgullo, por esta y muchas razones más me siento orgulloso de nuestros antepasados y de la gran sabiduría ancestral. Cuando pasamos al análisis, dice, el estudiante ha extraído datos de cada una de las fuentes proporcionadas, pero no se evidencia una comparación, ¿no? Ya vamos a ver en la conclusión. El estudiante describe la permanencia de elementos sobre el manejo y uso de agua, pero no explica qué cambios se han dado. Argumenta su posición señalando el orgullo que siente por la sabiduría de nuestros antepasados, pero no fundamenta qué cambios y permanencias se han dado. Conclusiones, el estudiante no logra comparar fuentes. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta conclusión? Nos va a servir justamente para hacer la retroalimentación. Si bien es cierto, como decíamos antes, utilizó 1, 2, 3, fuente A, fuente B, fuente C, fuente D. Pero acá está haciendo una descripción, ¿no? Entonces, la conclusión que es que el estudiante no logra comparar fuentes. Entonces, eso tenemos que trabajar en retroalimentación. El estudiante no logra explicar cambios, ¿no? O sea, ¿qué cosas ha cambiado? ¿Y qué cosas permanecen? Si bien es cierto, de alguna manera, al decirnos que hay acueductos, que hay sistemas de riego, que hay andenes, si bien físicamente existen, pero todavía se siguen utilizando, siguen en funcionamiento o no, ¿no? Y la tercera conclusión es el estudiante no logra argumentar los cambios producidos en el manejo y uso del agua. No está argumentando esa parte, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una propuesta de análisis de evidencia. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes han trabajado y seguramente si va a haber un espacio para que ustedes puedan hacernos conocer, compartir esa experiencia, creo que sería maravilloso, ¿no? Y todos día a día iríamos conociendo nuevas experiencias para ir aplicando también en la realidad en cada una de nuestras instituciones educativas. La siguiente, Carlitos. Muy bien, muy importante entonces el análisis de las evidencias para justamente los propósitos que se muestra en una idea de retroalimentación. Muy bien, continuamos. Ya, de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿con qué instrumento evaluamos, no? De hecho, acá también, bueno, hemos trabajado la competencia construye interpretaciones históricas, está el estándar, ¿no? ¿De qué manera está hablando? De fuentes, de antes en un cuadro, en una lámina anterior veíamos también cómo el estándar estaba muy relacionado con los criterios de evaluación. ¿Y cuál es el producto? Discursos de difusión para fomentar el ejercicio de nuestros derechos, como el acceso al agua, con el fin de construir una mejor sociedad. Muy bien, entonces, acá está el producto final. Ahora, en la mirada, utilizando este instrumento de evaluación, que es la lista de cotejo, dice, analiza y compara fuentes históricas para obtener información sobre el manejo y uso del agua en la sociedad inca. Entonces, analiza y compara fuentes históricas, ¿no? Entonces alguien me dirá, pero ¿por qué no plantean una rúbrica? Es obvio que también es válido, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la lista de cotejo es un instrumento validado, pero es básico también. Entonces, sí, no. Ahora, cuando pasamos al segundo criterio, explica los cambios y permanencias sobre el manejo y uso del agua en la sociedad inca en comparación con la actual, entonces eso también podemos visualizar nosotros en la producción del estudiante. Ahora, en el tercer criterio, argumenta su postura sobre la pregunta histórica, considerando los cambios y permanencias sobre el manejo y uso del agua en la sociedad inca y la actual, son complementarias, como decía, el criterio 2 y el criterio 3, ¿no? En la primera está explicando y en la tercera está argumentando.
está ampliando su respuesta sobre los cambios y permanencias. Entonces, esta es una propuesta también de una lista de cotejo para evaluar el producto final de esta quinta experiencia de aprendizaje desde el área de ciencias sociales. Adelante, Carlitos. Muy bien, gracias, maestro Santos. Ya llegando a la parte final de este sexto webinar para maestros de Ciencias Sociales y DPCC, que con bastante esmero y aprecio estamos nosotros desarrollando. Vamos a exponer las ideas fuerza, que es una suerte de conclusiones de todo lo manifestado el día de hoy en este sexto webinar. Una primera idea fuerza sería la siguiente. La producción o actuación del estudiante demuestra el nivel de desarrollo de sus competencias y se constituyen en evidencias del aprendizaje. Una segunda idea fuerza es los criterios de evaluación describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que los estudiantes deben demostrar en sus actuaciones. Tercera idea fuerza. En toda experiencia de aprendizaje, la secuencia de actividades presenta un orden lógico y coherente para lograr el propósito planteado e ir desarrollando el o los productos o actuaciones. En el planteamiento de las actividades se consideran los enfoques curriculares y de las áreas, según corresponde. Cuarta idea fuerza. Debe de existir una estrecha relación, y eso se ha demostrado a partir de los ejemplos que han podido dar la maestra Betty y el maestro Santos, una estrecha relación entre las competencias a desarrollar en el estudiante, las actividades que realizará, los criterios en base al cual se les evaluará y la producción o actuación que presentará el estudiante. Quinta idea fuerza. La evaluación desde el enfoque formativo es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. He ahí, en esa última idea, la esencia de la evaluación formativa. Una ruta que asegure una evaluación formativa, que es la idea fuerza número 6, es aquella que nos permite responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué evalúo? ¿Qué evalúo? ¿Cuándo evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Y con qué evalúo? Preguntas que han sido resueltas con los ejemplos que hemos ido mostrando a lo largo de este sexto webinar programado para docentes de las áreas de Ciencias Sociales y DPCC del ámbito de la DREG, Junín, de las diferentes UGELs que conformamos esta gran familia. Muy bien. Agradecemos entonces de sobremanera a todos ustedes, estimados maestros, que han estado observándonos. Muchas gracias a nombre de los 3 participantes que hemos podido mostrar nuestras ideas. Bien, maestro Carlos, maestra Betty, maestro Santos, agradecerles a ustedes por habernos brindado esta información muy interesante sobre las experiencias de aprendizaje, pues desde Aprendo en Casa. Como es ya señalado, vamos al bloque de preguntas. Para ello vamos a invitar a la maestra Blanca Salazar. Seguramente ya ha recogido las preguntas de la sala, también del Facebook, para que pueda formularles a ustedes. Adelante, maestra Blanca. Micrófono, maestra. Ya, sí, disculpen. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer infinitamente a los 3 expositores por tan loable trabajo que han hecho el día de hoy. Y pasamos a las preguntas. La maestra Angélica nos dice, según esta lista de cotejos, según las conclusiones del análisis de evidencia, ¿él o la estudiante está desaprobado o desaprobada? Ya. A ver, de hecho, y muy bien la pregunta que hace la maestra, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en evaluación formativa. Cuando hacíamos el análisis de la evidencia, manifestábamos en conclusión que había algunos aspectos que no había logrado la estudiante o el estudiante. En ese sentido, mediante la retroalimentación, se tiene que apoyar al estudiante a que logre esos aprendizajes, ¿no? Ahora, mayormente la lista de cotejo nos sirve y contribuye a una evaluación en el proceso, ¿no? Y nos ayuda bastante. Ahora,
vuelvo a repetir, mediante la retroalimentación se va a apoyar al estudiante a superar las dificultades que ha tenido al desarrollar o al presentar su producto. Bien, maestro, muchas gracias. La siguiente pregunta es del maestro Félix Samaniego. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre evidencia de aprendizaje y producto de aprendizaje? Sí, podemos responder cualquiera de nosotros si me dan la oportunidad. Sí, maestro Carlos, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre evidencia de aprendizaje y producto de aprendizaje? Cuando el maestro plantea los criterios de evaluación, señala también lo que el estudiante va a producir. Esos productos no pueden ser de libre albedrío, decíamos al inicio. O sea, no cualquier cosa de lo que produce el estudiante se configura como una evidencia de su aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje están dadas en la idea de lo que el maestro plantea en el propósito justamente y se asegura bajo las condiciones que establece en los criterios de evaluación. Entonces podríamos encontrar ahí de pronto, si no es una diferencia, es una relación entre evidencia de aprendizaje y producto. Entonces, esa es probablemente la idea que quiero manifestar. Bien, al Bien, respecto quisiera también precisar, maestra Blanca. Está bien, maestra Betty. Continúe. Gracias. En la resolución viceministerial número 094-2020 Minedu, nos dice que la evidencia son producciones o actuaciones, pero como bien lo decía el maestro Carlos, no pueden ser de libre albedrío, deben estar sujetas a los criterios de evaluación. En la norma técnica nos dice que estas son realizadas por los estudiantes en situaciones distintas, como parte integral de su proceso de aprendizaje y mediante las cuales vamos a interpretar o identificar lo que han aprendido en el nivel de logro de la competencia, si han alcanzado o no los niveles esperados con relación a los propósitos establecidos. Ya habiendo pasado precisamente por esta interpretación, se configuran en una evidencia, siempre y cuando éstas estén enmarcadas en los criterios de evaluación, que recordemos, lo hemos precisado en el proceso de la disertación, estos criterios deben ser compartidos y deben ser conocidos por los estudiantes. Eso es todo, maestra Blanca, gracias. Bien, gracias, maestra Betty. La maestra Angélica Yaulilagua que había hecho la pregunta primero, ella nos plantea una réplica, ¿no? Nos dice, para el caso, para evaluar el producto, sería mejor una rúbrica. ¿Qué les parece? A ver, de hecho que la rúbrica es un instrumento más completo, ¿no? Nos ayuda a visualizar varios aspectos. En ese sentido, la maestra tiene razón, ¿no? La rúbrica es un instrumento que nos ayuda bastante y una evaluación completa, en este caso, del producto de los estudiantes. Bien, maestro, gracias. La maestra Raquel Chacón nos pregunta, ¿qué sucede si no se sigue la secuencia de actividades propuestas en cada EDA? ¿Los horarios deben darse en función a la secuencia de actividades? Muy buena pregunta. Adelante, Betista, primero las damas. Adelante, Carlitos, por favor, yo adelante. En el proceso de construcción de los saberes, entendemos nosotros como maestros de que aprendemos desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, estos procesos iniciales de pensamiento, como es el leer y comprender, por ejemplo, un texto, nos va a permitir posteriormente establecer criterios de comprensión, análisis y explicaciones. Entonces, leo, comprendo, luego explico. A partir de la explicación o las explicaciones que nosotros podemos dar de los fenómenos o el estudiante al que nos referimos, él va a poder también establecer relaciones con otros fenómenos similares. Él va a poder establecer inferencias, hipótesis también sobre lo mismo. Él va a poder argumentar. Entonces, si nosotros observamos, y nuestros maestros en esto están muy bien preparados por los monitoreos que nosotros también realizamos, ellos han podido identificar justamente esta secuencia lógica de organización de las actividades. Cada actividad tiene un objetivo que va en relación a lo que se quiere lograr al final.
Entonces, las iniciales, o sea, las actividades primeras, pretenden, por ejemplo, establecer ideas iniciales en los estudiantes de la comprensión del fenómeno, para que en las siguientes puedan ya argumentar y puedan plantear soluciones, por ejemplo, al problema. Entonces, tienen necesariamente que ser organizadas bajo un criterio de secuenciación lógica y coherente. Este conjunto de actividades que se plantean en las experiencias de aprendizaje. Maestra Betita, Bien. de pronto quiere agregar. Maestra Gracias, Betty. Carlitos. Gracias, maestra. Hay la palabra. Bien, al respecto, además, quisiera yo poner a colación de que las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades que van a conducir a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejo. En ese contexto, en el equipo de docentes pudieran colegiar cuáles son las competencias que son necesidad de aprendizaje en la institución educativa. Y en función de ello, ir también replanteando las actividades. Recordemos que el día de ayer el maestro Santos nos hablaba de la importancia de contextualizar, adaptar y adecuar estas experiencias de aprendizaje. Entonces, las experiencias de aprendizaje que nos emana el Ministerio de Educación deben ser contextualizadas y trabajadas en función de la demanda educativa, de las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. En ello, es importante también precisar que estas actividades que van a desarrollar los estudiantes van a conducirlos a enfrentar situaciones o desafíos o problemas complejos, y en función de ello se pueden ir replanteando incluso las competencias. Se van a desarrollar en varias etapas, se extiende a varias sesiones. Estas actividades deben ser potentes, en ello hay que poner, por ejemplo, una especial mirada, pues deben desarrollar lo que decía el maestro Carlos, el pensamiento complejo, sistémico, y deben ser coherentes, pues deben tener interdependencia entre una y otra, una secuencia lógica. Si vamos a establecer actividades o replantearlas, no se puede romper con una lógica que debe existir en el proceso de desarrollo para que estas actividades sean consideradas auténticas y que hagan referencia directa a la conexión de situaciones reales o situaciones simuladas, ¿no? Entonces, solo de esa manera van a posibilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes, poniendo también sobre tapete la importancia de que nuestros estudiantes, sobre todo en este tiempo de pandemia, deben ir generando el desarrollo autónomo de sus aprendizajes a través de la movilización de esta competencia, gestiona autónomamente sus aprendizajes. Gracias, maestra Blanca. Muchas gracias. El profesor Raúl Acuña manifiesta no tanto una pregunta, pero sí una idea, ¿no? La evaluación formativa, si es para aprendizaje, debe terminar necesariamente en una nota, y es correcto generar la boleta de notas si todavía no hay evaluación certificadora. Digamos, nos está pidiendo una opinión al respecto. ¿Quién podría decir? Claro que sí, claro que sí. Fíjense, a lo largo del proceso de formación de nuestros estudiantes, que puede ser un año, ¿no? Bueno, en los meses que se está considerando un año lectivo, existen hitos. Estos hitos son espacio de medición. Puede ser un bimestre, un trimestre, qué sé yo. Entonces, la evaluación certificadora no está dejada de lado, por cierto. La idea es que nosotros como maestros estemos más preocupados en la evaluación formativa, constante, con una idea de retroalimentación permanente en nuestros estudiantes para lograr los aprendizajes propuestos. Ahora bien, ¿que tiene que haber una evaluación certificadora o se tiene que poner nota? Pues al final los maestros tenemos que dar un informe que da fe del avance de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ese informe constituye en un formato, ¿no es cierto?, en el cual ponemos nosotros los calificativos correspondientes, sea en letras como también en números. Entonces tiene que haber necesariamente, pero esa no es la mirada. Bajo el Currículo Nacional de Educación Básica y el enfoque formativo de la evaluación, es simplemente un aspecto administrativo en el cual el maestro informa al superior
de cómo están yendo los avances, o para los padres de familia también, de cómo han ido, ¿no?, nuestros estudiantes aprendiendo en un tiempo, al cual le llamamos nosotros hitos. Puede ser un bimestre, puede ser un trimestre, o de la forma como la institución educativa organiza también sus aprendizajes. Ahora, si es correcto generar las boletas de notas, si todavía no hay una evaluación certificadora, bueno, esto de pronto también es una idea que como consenso lo tiene que llevar adelante el directivo en una institución educativa, pero yo digo que antes de señalar si es correcto o no correcto, más bien vayamos a si es pertinente o no es pertinente el asunto. Y por cierto que lo pertinente es que el padre de familia sea informado de cuáles son los avances en el logro de sus competencias de cada uno de sus hijos. Y los maestros estemos en la posibilidad de informar con bastante detalle, utilizando todos los instrumentos que tenemos para recoger información y de una manera descriptiva de cómo sus hijos, nuestros estudiantes, han ido progresando en sus saberes. Gracias, maestro. La siguiente pregunta de la institución educativa El Paraíso: ¿se puede evaluar con el instrumento de evaluación mapa de calor o no? ¿De calor o no? A ver, sí, muy bien la pregunta, ¿no? Este año, cuando se planteó desde el Ministerio de Educación la evaluación diagnóstica, es obvio que ya estaba en toda la normatividad, pero es este año donde ya hemos aplicado, digamos, a plenitud la evaluación diagnóstica. Aparece también el instrumento de mapa de calor. Creo que es un instrumento válido que nos ayuda a visualizar si el alumno ha logrado, está en proceso, está en inicio, y creo que sí, es un instrumento más para poder utilizar en todo nuestro trabajo pedagógico. Bien, maestro, muchas gracias. La siguiente pregunta, de la maestra Janet Ponce Tixe, dice: en las zonas rurales los estudiantes envían sus evidencias y luego se desconectan hasta la siguiente actividad de aprendizaje. ¿Cómo se podría realizar la retroalimentación en estos estudiantes o con estos estudiantes? Sería. Muy bien, es un hecho recurrente, sobre todo en las zonas como Satipo, donde las brechas de conectividad son muy amplias. Nuestros directores, nuestros maestros padecen de esta situación con nuestros estudiantes, con sus estudiantes. Por cierto, esta actitud recurrente, esta acción recurrente, nos lleva a una dificultad, pero además también nos lleva a un proceso de planificación. Es decir, el docente, bajo toda la idea creativa que siempre está latente en él, está viendo de que si hay esa situación donde en las zonas rurales los estudiantes envían sus evidencias y luego se desconectan hasta la siguiente actividad, obvio que en ese tiempo, ¿no es cierto?, de desconexión, el maestro no puede hacer mucho con su estudiante. Entonces, la primera actividad en la siguiente, cuando se conectan, tendrá que ser esta, ¿no es cierto?, de retroalimentar a nuestros estudiantes en base a la información que nos han enviado, en base a las evidencias que nos han enviado la semana anterior. Por cierto, no es lo más pertinente en un sistema presencial, esto no puede ocurrir. No podemos decirles a nuestros estudiantes que nos esperen hasta mañana, porque mañana le vamos a responder sus dudas. La evaluación formativa nos permite ir de espacio en espacio verificando, porque también hay que entender que la evaluación formativa no requiere necesariamente, digo, no siempre, de instrumentos de recojo de información, sino también es una verificación que el maestro puede hacer respecto a qué están produciendo y qué nosotros le podemos dar para apoyarlos a que encaminen, si no están yendo por donde hemos planificado, y puedan ellos tomar una dirección en función a los propósitos que hemos planteado. Entonces, eso es recurrente, es diario. En el aula, en una sesión de 45 o 90 minutos, es en cada momento. Por cierto, este tema de la desconexión digital, o digo, de la falta de conectividad, perdón, porque ese es otro tema, es la falta de conectividad. Los chicos tienen que bajar a un punto o irse a la cumbre de un cerro a poderse comunicar con sus maestros y en horarios que a veces no son ni siquiera los horarios de las mañanas, sino pasado las 5 o 6 de la tarde por diferentes razones. Entonces yo sugiero que si la maestra tiene esa dificultad, pues la siguiente semana que se va a conectar, lo primero que tendría que hacer es retroalimentar.
Maestro Bien, Carlos. maestro, muchas gracias. A ver, maestro Santos. A ver, de hecho creo que valga la pregunta también para poder reconocer justamente lo que decía Carlos, ¿no? El esfuerzo enorme, el plantear diversas estrategias para los docentes para poder llevar los aprendizajes a nuestros estudiantes. De la misma manera, el esfuerzo que realizan nuestros estudiantes de repente de trasladarse un kilómetro, cierta distancia, para ver dónde hay conectividad y poder recibir las tareas o enviar los trabajos, ¿no? Creo que durante esta etapa de pandemia todos hemos hecho un esfuerzo bastante loable y creo que eso es de admirar. Yo estoy seguro que cada uno de los colegas maestros está poniendo todo de su parte para que sus alumnos logren mejores aprendizajes y creo que estamos en esa tarea de docentes y agradecerles y reconocer ese trabajo, colegas maestros. Bien, maestro, creo que es una de las últimas preguntas. Lo hace la maestra Giovanna Elizabeth. Considerando que la planificación es considerada una hipótesis de trabajo, ¿podríamos, según las necesidades del estudiante, replantear las estrategias e incluso las condiciones en el desempeño? Esto siempre a partir de nuestra evaluación del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Quién Maestra, puede responder? Maestra Betty, perfecto. adelante. Gracias. Bien. Hemos ido mencionando a lo largo de la disertación de manera iterativa, lo ha hecho el maestro Carlos, el maestro Santos y mi persona, que las actividades que encontramos como recursos en Aprendo en Casa deben ser contextualizados. En ese sentido, sí se posibilita el que se puedan replantear las competencias en función de las necesidades y en ese marco ir también contextualizando las estrategias, la metodología y las actividades a desarrollar. Tengamos en consideración que las actividades también van a jugar en concordancia con los recursos de cada contexto y que considerando que el Perú es un país mega diverso, pluricultural, se debe tener en consideración todos estos aspectos a fin de que la planificación sea efectiva y llegue a los estudiantes para aterrizar y que concluya en un verdadero aprendizaje que sea a través de las tareas que vayan desarrollando de manera auténtica, posibiliten el desarrollo de las competencias, ¿no? Maestra Bien, Betita, muchas habría que gracias. agregarle, maestra Blanquita, habría que agregarle algo más ahí. Claro que podemos hacer todo eso, ¿no? Las adecuaciones, las adaptaciones, la diversificación, pero sin dejar de mirar, sin perder la mirada del estándar del ciclo. Por cuanto el estándar del ciclo es la descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo. Entonces, los niveles de complejidad están dados en cada uno de los empeños por grados y el estándar configura lo que se quiere lograr en un ciclo determinado. Entonces, ¿qué pasaría si en ese proceso de diversificación, de pronto, no lo sé, pues no minimizamos esta complejidad en los desempeños, por diferente razón, tendríamos ya una dificultad en el siguiente ciclo, porque no se estaría logrando, no se estaría alcanzando el estándar al que deben de llegar nuestros estudiantes en un ciclo determinado. Eso es muy importante recalcar en nuestros maestros, que no se pierda la mirada, la perspectiva del estándar del ciclo. Por eso es que los criterios de evaluación siempre están también en esa dirección, del estándar del ciclo, del estándar de los aprendizajes Bien, programados. maestros, muchísimas gracias. Yo sé que hay más preguntas, más interrogantes, pero el tiempo apremia y sé que de repente todos en un colegiado podemos conversar en nuestras instituciones educativas y dar respuesta a las preguntas que van surgiendo del análisis que se ha hecho hoy día con los docentes expositores. A las 6 creo que hay otras actividades, van a disculpar. Vamos a dar por terminado la ronda de preguntas y muchas gracias a los tres expositores. Maestro Pedrito, le doy el pase. Muchas gracias. Bien, maestra Blanca, agradecer por haber recogido Gracias. las preguntas de nuestros docentes que nos han acompañado en este sexto webinar. Seguramente han quedado algunas todavía por responder, que a través de los especialistas de cada UGEL
seguramente van a brindar pues esa información también pertinente, tal como la hemos escuchado el día de hoy. Queremos recordar a todos quienes nos han acompañado en esta sala, poder pues registrar su asistencia y también completar el formulario de satisfacción. Ello nos permitirá tener algunas sugerencias para poder organizar un siguiente webinar de la mejor manera, ¿no? Asimismo, ya hemos llegado a esta parte final. Una vez más, agradecer a nuestros ponentes que el día de hoy nos han acompañado y brindado esta información. Creo que ha sido de mucha importancia para la labor que nuestros docentes vienen haciendo en aula. Maestra Betty, maestro Carlos, maestro Santos, a ustedes nuestro agradecimiento y también a todos los docentes que se han dado este espacio para poder pues participar de este webinar. A ustedes nuestro agradecimiento una vez más y con nosotros será pues hasta una próxima oportunidad, estimados colegas. Cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a todos quienes han podido asistir a este webinar. Muy gentil en podernos haber escuchado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que hemos terminado con el webinar. Hasta otra oportunidad. ¿Podría activar su micrófono, maestro Pedrito? Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo webinar. Hasta pronto. Gracias.